turismo. Pasamos ahora a debatir las proposiciones no de ley y la primera es la que figuraba con el número 7 en el orden del día, relativa a la sentencia del Tribunal Supremo 1966/2016, por la que se anulaba el plan de emergencia exterior de la regasificadora del Noreste, Sociedad Anónima Reganosa de Mugardos A Coruña. Es del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, y para su defensa tiene la palabra por 5 minutos la señora Díaz Pérez. Gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, nuevamente traemos un asunto que creemos que es principal, por lo menos para nuestro país, para Galicia, que tiene que ver con una trama de corrupción político-empresarial a través de una infraestructura gasística denominada Reganosa. Señalar en primer orden... Un momento, señora Díaz. Señorías, por favor, les ruego guarden silencio, porque si no se hace complicado oír a la ponente. Señora Díaz, adelante. ¿Empiezo o cómo hago, sí? Nada, gracias, presidente. Decía que buenas tardes y señalar que traemos nuevamente en nombre de nuestro grupo una de las iniciativas que creemos que es principal para Galicia, toda vez que alude a una trama de corrupción político-empresarial a través de un convenio que ha sido confidencial hasta hace un tiempo, ahora ya no lo es, firmado en su tiempo por la Xunta de Galicia en manos de Manuel Fraga Iribarne y un grupo empresarial importante en Galicia a través del Grupo Tojeiro y, por supuesto, las antiguas cajas de ahorro y también fallidas cajas de ahorro. Decimos una trama de corrupción político-empresarial porque se llegó a alterar la ubicación de la planta de gas que estaba pensada para no incumplir las normas previstas y situarla fuera del puerto exterior de Ferrol, y se altera la ubicación situando esta planta de gas, como saben, a tan solo 1 kilómetro del arsenal militar, invadiendo y vulnerando las normas al respecto y, por supuesto, poniendo en crisis la seguridad de miles de vecinos y vecinas de la comarca afectada de la parte de la ría sur de Ferrol. Señalar que también que estamos ante una infraestructura gasística que es deficitaria, que según nos informa Enagas está al 28% este año, pero que estamos pagando, Juan Pueblo, a través de nuestros impuestos. En la liquidación provisional de este año supera los 53 millones de euros la provisional, lo que le pagamos solamente por su capacidad de disposición a esta infraestructura, insistimos, deficitaria, pero es que además estamos ante también una burbuja energética, toda vez que tenemos 2 plantas a 300 kilómetros, la del Musel en Asturias, la nuestra en Punta Promontoiro. La del Musel le estamos pagando el conjunto de los españoles y las españolas la hibernación a esta planta. A su vez, tenemos paralizado el ramal de Zamora y, a su vez, lo más relevante es que estamos poniendo en peligro la vida de muchísimos miles de seres humanos. Lo cierto y verdad es que el Partido Popular ha sido un completo rebelde en esta materia. Lleva el comité de emergencia, que aglutina un total de 60 colectivos de todo tipo, fundamentalmente ecologistas, luchando durante 15 años y recientemente hemos tenido la 4ª sentencia del Tribunal Supremo que anula cada uno de los pasos que se está practicando desde esta infraestructura gasística. Como ya saben, el Gobierno en funciones, de manera bastante cuestionable, en funciones con un acto administrativo, pretende legalizar la planta de gas y, como también saben ustedes, después de ese acto administrativo, por supuesto, volvimos a recurrir esta decisión. En definitiva, creemos que no se está defendiendo la legalidad, creemos que se sigue poniendo en peligro la vida de muchas personas y, en tercer lugar, es que estamos viviendo una auténtica estafa, porque la pregunta es ¿por qué estamos pagando una infraestructura que, insistimos, es deficitaria? ¿Y por qué pagamos la hibernación de Musel? Y, en tercer lugar, es poco serio que el Partido Popular, que ya lleva desde el año 2010, el Partido Popular llevamos, en el tiempo que lleva gobernando, 5 años, llevamos desde el 2010 sin la planificación gasística en este país. Bueno, pues no nos parece muy serio. Nos gustaría saber qué es lo que va a pasar. Y, en cuarto lugar, y aquí terminaría, efectivamente, en el estudio N-1 de Enagas, desde luego hace una serie de simulaciones planteándose qué pasaría si la planta de gas de Reganosa dejara de funcionar.
funcionar. Y el estudio N-1 de Enagas, que no es el nuestro, lo que señala es que sencillamente no habría problemas de ningún tipo. Es cierto, por no faltar a la verdad, que contempla la anticipación de la planta de Musel, pero es que es cierto también, obviamente, que estamos poniendo en riesgo la vida de cientos de miles de seres humanos y se está vulnerando la legislación vigente, no porque lo digamos nosotros, sino porque, insisto, lo está diciendo el Tribunal Supremo. Por tanto, ¿qué les pedimos? Pues muy fácilmente anular el acuerdo del Consejo de Ministros que dicta un acto ad hoc vulnerando el procedimiento ordinario, exonerando, ¿no?, de la calificación del preceptivo informe ambiental. Por supuesto, las carencias en relación al plan de emergencia exterior, que a todas luces parece bastante grave, se solventen y, obviamente, como desde luego esta planta es ilegal, se proceda al cierre de la misma y, por supuesto, y finalmente, toda vez que es deficitaria y los españoles pagan a razón la broma de 54 millones de euros, claro que pedimos que sea expulsada del sistema de retribuciones estatal. Esto es lo que trae el grupo de En Marea, Unidos Podemos y En Común Podem hoy a debate y, desde luego, nos gustaría que los grupos políticos estuvieran a la altura y se tomen en serio un problema de seguridad, un problema medioambiental y, sobre todo, de legalidad, porque estamos ante una trama de corrupción, sí, real, masiva, empresarial y, por supuesto, en el que las administraciones públicas fueron imprescindibles para conseguir este pelotazo que llevó adelante el Grupo Tojeiro. Muchas gracias, señora Díaz Pérez. A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de dos grupos parlamentarios, por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos y por parte del Grupo Parlamentario Socialista, por riguroso orden de entrada, y por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra el señor Martínez González. Buenas tardes. Sí, con esta PNL nos encontramos una PNL recurrente. Ya se había visto cómo se ha apuntado por aquí en la pasada legislatura y el tema que se engloba ahí un poco también en el paquete de la ría de manera tangencial también lo hemos visto esta mañana en el Pleno, aunque no era el objeto de la moción de esta mañana. Nosotros decir que somos respetuosos totalmente con la legalidad, que se tienen que respetar las sentencias del Tribunal Supremo, porque lo contrario sería caer en la inseguridad jurídica y este problema tiene que tener una solución que pase por el respeto del medio ambiente, hay que conservar el entorno. Quizás este no era el sitio más adecuado donde se tenía que haber puesto esta central, por lo cual sería interesante que si hubiera un consenso, un diálogo social y que se estudiara su reubicación en el puerto exterior, que era donde se pensaba. Así se ha manifestado desde Ciudadanos Galicia y así lo defendemos también nosotros desde aquí. Quizás no era el sitio más adecuado, hay núcleos de población muy cercanos, a 200 metros hay un pequeño núcleo habitado, Mugarda está a 800 metros de la central y el propio casco urbano del Ferrol está a 1.500 metros y la legislación fija 2.000 metros. Insistimos que quizás aquí hace falta consenso, respeto absoluto y total por las resoluciones judiciales y buscar una ubicación que donde está parece que no era la más adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez González. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Meijón Couselo. Muchas gracias, presidente. Señorías, comenzaré repitiendo lo que dije esta misma mañana en la sesión plenaria. En el caso de Reganosa, conocen ustedes nuestra postura defendida por mi compañero García Mira en la pasada legislatura, de que en su consideración de industria estratégica... El micrófono, por favor. Empiezo de nuevo, señor presidente. Empiece usted, señor Meijón. Pues muchas gracias otra vez de nuevo. Señorías, comenzaré repitiendo lo que dije esta misma mañana en la sesión plenaria. En el caso de Reganosa, conocen ustedes nuestra postura, defendida por mi compañero García Mira en la pasada legislatura, de que en su consideración de industria estratégica cumpla absoluta y rotundamente todos los requerimientos que la legislación establece, y todos son para nosotros todos. De ahí nuestra enmienda de sustitución, en la que instamos al Gobierno precisamente a que sea el garante de todos los requisitos que nuestro marco jurídico exige para la instalación y funcionamiento de empresas como Reganosa. Podría compartir algunas de las cuestiones que han dicho los portavoces que me precedieron en el uso de la palabra, pero tengo que referirme necesariamente al texto concreto de la iniciativa del Grupo Podemos. Se podría pensar que los dos primeros puntos de su iniciativa van en esta línea, la del cumplimiento de la legalidad, pero entendemos que presentan ciertas contradicciones que pueden ir paradójicamente contra lo que pretenden. En el primero de ellos instan al Gobierno a anular el plan de emergencia exterior de Reganosa, tal y como sentencia el Supremo.
Entiendo, obviamente, que se refieren ustedes al plan aprobado mediante el decreto 144/2007 de la Xunta de Galicia y al que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo que tengo en mis manos. Por tanto, es un plan ya anulado por el Tribunal Supremo y así debe ser. Pero, por otro lado, en el segundo punto, hablan de la inexistencia de un plan de emergencia exterior. Pero también tengo en mis manos el decreto 156/2013 de la Xunta, en el que se aprueba el plan de emergencia exterior de Punta Promontorio, plan que se dice actualizado y unificado de las empresas Reganosa y Forestal del Atlántico y Megasa. No estamos, pues, hablando ya del plan del decreto 144/2007, anulado por el Tribunal Supremo, sino de un nuevo plan. Este plan no está, que nos conste, repito, anulado. Y con esto no digo, no nos corresponde a nosotros, que esté perfecto y cumpla todo aquello que legalmente esté establecido. Repetimos, por lo tanto, que en nuestra enmienda demandamos que sea el Estado el responsable y garante del cumplimiento por parte de la empresa de todas las obligaciones legales, de ordenación del territorio, medioambientales y de seguridad, con las consecuencias que de ello se derive, y, en base a su iniciativa, singularizamos lo referido al plan de emergencia exterior. En el punto tercero, saben que el Grupo Socialista, en base al carácter estratégico de la empresa, no habla del cierre y sí del exigible cumplimiento de, repito, todos los requerimientos que la legislación establece. Y todos son todos. El cuarto punto, al derivarse de las inexactitudes de los primeros, tampoco se lo podemos aceptar. Por lo tanto, y esperando que pueda ser aceptada nuestra enmienda, reservamos el voto hasta que sepamos la decisión definitiva del grupo proponente. Máis nada, moitas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Meijón Couselo. Al final del debate, después de la intervención del Partido Popular, preguntaré lo que usted inquiría de cómo quedarán las enmiendas. Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Juncal Rodríguez. Se agradecería que le hiciera la pregunta antes para saber el posicionamiento. Pues sin ningún inconveniente, señor Juncal, se la hago antes. Señora Díaz Pérez, ¿tiene inconveniente en decirnos cuál es la posición de su grupo respecto a las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Socialista? Sí, toda vez que el Grupo de Ciudadanos ha interesado la petición de votación por puntos, vamos a aceptarle esa petición, de tal manera que no aceptamos la enmienda del Partido Socialista, que además anularía el sentido de la iniciativa que hemos presentado. Así consta, señora Díaz Pérez. Señor... Sí, muchas gracias, señor presidente. Y lo que le advertí antes, y yo creo que por el tono del debate, le insistiría en que sea generoso con mi tiempo. Mire, una cosa es lo que se plantea aquí, la presentación que se hace de la enmienda. Pero mire, yo tengo que ser duro con Podemos en este momento, porque lo que se ha intentado con esta PNL ha sido engañar a lo que ellos, bueno, y todos hablamos de que este Parlamento representa a la soberanía popular. Con la coletilla de que, bueno, la PNL estaba presentada, tal, se sustituye las enmiendas que presenta Podemos, suprimir el Gobierno en funciones y se aprovecha para cambiar. Pero mire usted lo que decía la PNL presentada en el Boletín Oficial, leo textualmente, del Congreso de los Diputados. Así, la sentencia 1966-2006, de fecha pasada, del 26 de julio, de la Sala Contencioso Administrativo, ha dictaminado declarar la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros recurrido y de todos aquellos actos que tuvieran causa en el acuerdo declarado nulo. Señora Díaz, miente. No ha habido sentencia que haga referencia al acuerdo del Consejo de Ministros del año pasado. Lo que usted se refiere a esa sentencia fechada en septiembre es la anulación, como ya ha dicho el representante socialista, del plan de emergencia, que es lo que anula. Y yo voy a explicar a los demás, para que se sepan lo que votan, porque a veces votar tiene sus posiciones. Todas estas sentencias vienen dadas porque efectivamente hubo un plan general de ordenación urbana de un gobierno de izquierdas, que siempre estuvo en Mugardo, siempre estuvo gobernando el PSOE, el Bloque, Izquierda Unida, jamás el Partido Popular, bueno, sí, hasta el 15, pero en 2 años, moción de censura, hace un par de meses cambió de nuevo el gobierno. Bueno, pues el plan general tenía un defecto y ese defecto ha surtido sus efectos, valga la redundancia, en distintas tramitaciones urbanísticas. Y les voy a leer en esas sentencias, brevemente, obviamente no les puedo leer todas las sentencias, pero sí en la primera de ellas
Y así, al declararse por sentencia de esta Sala de fecha 11 de marzo la nulidad de la modificación puntual número 3, no se declaró la nulidad de las autorizaciones administrativas industriales otorgadas por el Ministerio de Economía de acuerdo con la legislación del sector de hidrocarburos. Es decir, todas las autorizaciones administrativas siguen vigentes. Por otro lado, abunda más la sentencia y, en otro apartado, en los fundamentos de derecho, dice: no es otro que la conformidad o no al derecho de la aprobación del plan de emergencia exterior de una planta de recepción, regasificación e expedición de gas tal, ubicado en el concello de Mugardos. Pues bien, la otra sentencia también, a que ha hecho usted referencia, dice: tales hechos sobrevenidos habrán de ser tenidos en cuenta, sin duda, a la hora de resolver una nueva solicitud que se presente, que habrá de ser examinada atendiendo a los datos concurrentes y al régimen jurídico existente en el momento de su presentación, es decir, años atrás. Con lo cual, lo que hizo el Gobierno es acatar esas sentencias y emitir una nueva autorización haciendo hincapié incluso en el tema de la declaración de impacto, haciendo una evaluación alternativa. Por otra parte, que ya también ha hecho referencia el compañero socialista, pongo a disposición del que lo quiera, el Diario Oficial de Galicia del viernes 11 de octubre del 2013, donde se presenta el nuevo plan de emergencias de Punta Promontoiro. Mire, otra de las incongruencias de Podemos en política energética: hablan de nucleares no, de carbón no, pero supongo que el gas como respaldo, ¿qué pasa? Tampoco. El gas natural licuado marítimo, estoy terminando, señor presidente. El gas natural licuado marítimo, ¿qué pasa? ¿Renunciamos a él también cuando se ha demostrado? Señorías, que es una opción, por favor, hay un rumor en la sala que impide oír al orador. Señor Juncal, continúe. Una opción de futuro. ¿Qué hacemos con los ciclos combinados de Aspontes y Meirama? Es que usted, señora Díaz, renuncia a la política energética estratégica para Galicia. Quiere privar a Galicia de recursos energéticos, aparte de las 40 empresas con 15.000 empleos que se surten actualmente de la planta de gas de Reganosa. Mire, usted hacía referencia a la conexión con Zamora. Pues espero que las próximas iniciativas sean exigir precisamente la conexión con Zamora. Habla de la utilización, pues brevemente. En el 2015 la media de todas las plantas de gas ha sido el 19,2, es decir, Mugardos con Señor un 36%. Juncal, tiene que concluir. 3 minutos. Ni 3 minutos, 3 minutos. Perdón, si me interrumpe todavía me lleva más. Y me quedan Lleva 5 minutos hablando. Me queda un tema. Entonces, ¿hacemos referencia a ese tema? Bueno, que no se utilice. Le podría preguntar qué hacemos con las empresas que tienen subactividad, que usted y yo conocemos alguna que tiene bastante, o qué hacemos con los bomberos. Y termino con el siguiente planteamiento. Usted me habla de conspiración judeo-masónica o no sé de qué otro tipo. Yo solamente le hago una pregunta y una reflexión. Mire, en diversas sentencias o recursos que hay por aquí, hay una señora que se llama Patricia Gabeiras, que es la abogada de esas asociaciones que usted citaba. Mire, para hablar de contubernios o para tal había que preguntarse, Patricia Gabeiras, hija del general Gabeiras, un general natural de Ferrol. Señor Juncal, debe usted concluir, no alargar su discurso. Termino. General Gabeiras, conocidos por la mayoría de los que estamos aquí, por su actuación en un momento determinante en España, como fue el 23 de febrero, resulta que se pone a la cabeza de la manifestación en contra de Reganosa. Y claro, su yerno era Guzmán Solana. Y Guzmán Solana era el presidente de Enagas. En ese momento, señor Juncal, me está usted obligando a retirarle el uso de la palabra. Lleva todo el rato diciéndome termino y no concluye. Está alargando su discurso. No. Señor Juncal. Señor presidente, termino. La planta responde a la legalidad vigente. El Gobierno, por supuesto, vigila y hace cumplir la legalidad vigente como no podía ser de otra manera. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Juncal. Señora Díaz Pérez, he oído alguna alusión a usted. Pide Sí. 3 minutos en función del artículo 71.1 del reglamento. Sí, señor presidente. ¿Lo pide usted? Sí, lo pido.
Tiene 3 minutos. Claro que lo pido. Es esta presidencia quien rige los debates. Esta presidencia ha oído acusar al señor Juncal de mentir a la señora Díaz y, por lo tanto, la señora Díaz me solicita el ejercicio del 71.1. Ustedes lo soliciten. No discuta con la presidencia, por favor, señora Díaz. Gracias, presidente. Simplemente, presidente, señalarle al portavoz, en este caso, señor Juncal, del Partido Popular, que, hombre, donde hay papeles, las barbas se callan. Y es una lástima que cuando afirma que mentimos no haya leído la enmienda que este grupo ha formulado como número 1. Digo porque hay que venir aquí también leído. Y, en segundo lugar, señor presidente, creo que es una falta de cortesía y de respeto absoluto estar cuestionando aquí la integridad de una enorme profesional, de una letrada madrileña que lleva los pleitos legítimamente de este comité de emergencia. Creo que es una falta de respeto y de cortesía que no se debe permitir esta comisión, salvo que usted quede retratado como lo que realmente es. Muchas gracias, señora Díaz Pérez. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Esta PNL se votará por